tema expuesto se trata de planificación y operación óptima de microrredes de múltiples portadores en red, considerando centros de energía múltiples en redes de distribución. Si bien los sistemas eléctricos convencionales son ampliamente utilizados en todo el mundo, actualmente existen algunos desafíos en la generación y consumo, así como algunos otros propios de la red, tales como recursos limitados de combustibles fósiles, baja eficiencia de centrales, baja seguridad y confiabilidad, pérdidas de energía, problemas ambientales, control y operación. Para restaurar los sistemas de energía se estableció el proyecto Visión de las Redes de Energía del Futuro, BOFEN. El proyecto BOFEN establece un marco de uso de los sistemas multienergéticos con la finalidad de optimizar generación y consumo. Se establece el concepto de centros de energía, portadores o hubs, para desarrollar mediante planificación la interacción entre estos centros, en la integración de múltiples sistemas y la utilización de convertidores y almacenamientos de energía. Como se observa en la imagen, tenemos una central de energía con múltiples entradas y salidas. El artículo, mediante la revisión del arte, ha comprobado múltiples avances individuales como lo son el modelo de unidades de energía, modelado de convertidores, minimización de costos, tarifa eléctrica dinámica en centros múltiples de energía, planificación de la expansión para sistemas multipuerto, entre otros. Sin embargo, en todos los avances hay detalles que dejan interrogantes a ser consideradas o evaluadas como uso de unidades combinadas de refrigeración, calefacción y energía, uso de convertidores y almacenamiento de energía, interacción entre centros energéticos, limitaciones en la red de gas natural. La metodología planteada parte de formulación del modelo matemático, luego el modelado de los componentes de cada microred, a continuación el dimensionamiento de centrales combinadas de refrigeración, calefacción y energía, seguidos del planteamiento del modelo integral con varias microredes considerando sistemas múltiples de energía y finalmente la gestión energética óptima para minimizar el costo diario total. Las contribuciones del documento son esquema de planificación óptimo para diseñar centrales de refrigeración, calefacción y energía mediante los perfiles de carga para cada estación del año, gestión de la energía en las microredes de un solo puerto y de múltiples puertos, aplicar restricciones técnicas y de seguridad para las redes de gas y electricidad para crear una plataforma de intercambio de energía bidireccional, modelado para la conexión y operación de múltiples microredes con hubs industriales y residenciales, con costo mínimo de operación y emisiones de gases. El componente de almacenamiento de energía requiere establecer restricciones para limitar límite de carga y descarga máxima del banco, nivel mínimo de carga al inicio del día, conservación del nivel de carga y descarga durante el día, funcionamiento binario de carga o descarga de la batería. La ecuación muestra la conservación del nivel de carga de la batería en cada instante. El sistema convertidor P2G es un sistema que genera hidrógeno y metano utilizando la energía eléctrica de esta manera. El agua pasa por un proceso de electrólisis separando el hidrógeno, el mismo que puede ser almacenado hasta que sea necesario o inyectado directamente a la red para mantener la presión en las tuberías de gas natural o por último combinarse con CO2 para generar metano. Las restricciones del modelo son igualdad de potencia en el electrolizador, igualdad de potencia del proceso del metano, conservación de la energía del hidrógeno, consideraciones de almacenamiento en el tanque de hidrógeno, límite máximo de entradas en el electrolizador, cantidad de hidrógeno máximo inyectada en la red principal para evitar la corrección de tuberías. Los recursos energéticos utilizados son potencia de salida de la turbina eólica, la cual es una función de la velocidad del viento y está definida por partes dado que se requiere una potencia mínima y tiene un límite máximo establecido. Potencia de salida de una célula fotovoltaica que está definida por la eficiencia de la celda, el intervalo del tiempo del área y la temperatura ambiente. La potencia obtenida de los motores a diésel dependen de un gran número de restricciones, entre las que están la potencia de salida de las unidades, costo de puesta en marcha, límites de generación, tasas de aceleración y desaceleración de las salidas de potencia, tasas de subida y bajada, variables binarias auxiliares, entre otras. Las celdas de combustible son otra fuente de energía eléctrica y para su modelamiento es necesario considerar los costos de la generación de esta energía, la relación entre la eficiencia del combustible y la potencia obtenida en la salida y las tasas de aceleración y desaceleración del consumo de las celdas de combustible.
mientras las calderas son la principal fuente de energía térmica de las centrales de cogeneración. Los parámetros a ser considerados en el modelamiento del sistema son las funciones de costos de cada unidad y los límites máximos de generación de calor, tal como se puede ver en las ecuaciones de la késima unidad. Las unidades combinadas de calor y energía, por sus siglas CHP, son unidades de cogeneración que permiten satisfacer las demandas de energía eléctrica y térmica al mismo tiempo. Estas centrales trabajan en una zona de rendimiento como se muestra en la figura, donde se puede observar que el punto de operación de máxima potencia eléctrica y térmica no se encuentra en el mismo rendimiento, dado que estas fuentes son interdependientes. Las restricciones que deben considerarse en el modelo de las centrales de cogeneración CHP son los costos de operación de cada unidad y las restricciones operativas que indican que la energía eléctrica y térmica se encuentran dentro de los niveles aceptables. Las unidades de generación combinada de refrigeración, calefacción y energía son capaces de generar calefacción, refrigeración y electricidad simultáneamente, con el extra de reutilizar las energías desperdiciadas. La energía producida por este tipo de unidades no puede ser controlada por separado, ya que son interdependientes. En la imagen se puede observar los procesos de funcionamiento interno, así como la interacción entre la energía eléctrica generada y los procesos de recuperación de calor y cámara de enfriamiento. Para hacer dimensionamiento de esta unidad es necesario fijar la potencia máxima de la unidad de generación eléctrica, dado que ésta constituye el mayor precio y costo de operación. El enlace de energía del sistema integrado de múltiples portadores debe considerar la igualdad de energía eléctrica y térmica en los centros de energía, como se observa en las ecuaciones de potencia y calor. El equilibrio de potencia eléctrica en las microredes para el modelado del sistema debe de establecer el equilibrio de potencia eléctrica en las interconexiones de las microredes, restricciones de flujos de carga, flexibilidad de carga y la potencia adquirida de la red principal. Finalmente, la función de costo global del sistema modelado se muestra como la sumatoria de los costos por sus respectivas potencias eléctricas o térmicas, considerando penalizaciones y transferencias de energía. El modelo previamente mostrado es aplicado al sistema normalizado IEEE de 6 barras, y la configuración de cada microred es mostrada en la tabla. Se observa que las microredes 1, 2 y 3 son de un portador, mientras que la MG4 cuenta con 3 centrales de energía, la primera de tipo industrial y los hubs 2 y 3 son de tipo residencial. Para efecto del análisis realizado es necesario recordar la falta de caldera en el hub 2 de la MG4, mientras que en el MG5 únicamente contamos con cogeneración de refrigeración, calefacción y energía. Se observó que la interconexión en los centros de energía de las microredes 4 obtuvo excelentes resultados, utilizando únicamente como fuentes de energía térmica la cogeneración CHP de cada hub, así como las calderas de los hubs 1 y 3, supliéndolas con centradores del MG4, es decir, las cargas térmicas de cada hub. Se puede observar en la figura a su derecha que la caldera 2 está en cero, dado que en el planteamiento del sistema no se consideró caldera para este portador. Como se puede observar en la figura a su izquierda que la generación de energía térmica de la central de cogeneración del portador 2 no puede generar calor regularmente, motivo por el que en condiciones de escasez los excedentes en la generación de las microredes suplen esta carga. Si prestamos atención a la gráfica a nuestra izquierda, el despacho de energía eléctrica total se muestra considerando la participación de cada microred, mientras que a la derecha observamos la energía generada por cada componente de la microred 4. La conclusión más importante del artículo es el evidente ahorro de costos al estar en un sistema interconectado, dado que la operación integrada de los hubs de MG4, por ejemplo, alcanza a producir el 23% de la demanda eléctrica del sistema. La generación de electricidad a través de gas natural en los ciclos de cogeneración durante ciertos intervalos de tiempo es más rentable que la adquisición desde la red eléctrica principal. En consecuencia, reduce el costo de generación de hasta 56% para la microred 4. El artículo ha evaluado no solamente la interacción de diferentes MGs, sino también el comportamiento de la red al utilizar microredes monopuerto, multipuerto, almacenamientos de energía e interconexiones, convertidores P2G y ciclos de cogeneración con recuperación de calor. Las ventajas observadas son la distribución de capacidad excedente de cada hub con los otros hubs o MGs,
almacenamientos más eficientes de energía, ahorro de costo de generación mediante la producción de potencia eléctrica a través de gas natural, control de la presión del gas natural en tuberías con la inyección directa de gas natural, disminución de pérdidas en la transmisión de la energía. Y como desventajas, la inversión en tecnologías inteligentes que permitan reducir los costos de emisiones son aún muy elevadas. Se requiere variedades de tipos de generación o entradas de potencia eléctrica en los hubs integrados, dado que depender de fuentes renovables como fotovoltaicas limita el tiempo de operación de sus capacidades, las cuales deben de ser cubiertas por las fuentes de otros centros. Se requiere sistemas de operación y control eficientes y confiables entre microredes para sistemas integrados de mayor tamaño. La complejidad y esfuerzo computacional puede ser un desafío a la planificación, operación y protección de los mismos. Y el marco legal debe establecer condiciones de operación ante supuestos no deseados, tal como los sistemas convencionales de potencia. Muchas gracias.